Ave amigos, estamos en las vísperas del 2025, año jubilar, y no es cualquier cosa. El jubileo es la festividad cristiana más importante que se celebra nada menos que cada 25 años. Un evento diseñado para reunir a Roma toda la cristiandad. Pero, ¿qué es exactamente el jubileo? ¿Por qué se celebra? ¿Qué significa para los cristianos? Y si alma la historia y Roma, aunque no seas creyente, ¿por qué debería interesarte? Desempolvad vuestros bastones y preparad vuestro zurrón. Hoy peregrinamos a Roma para atravesar la Puerta Santa. Bienvenidos a mi canal, soy Waldo Roca y esto es Guías de Roma. Guías de Roma. ¿Y qué es el jubileo? Para entenderlo, viajamos en el tiempo y el espacio hasta Jerusalén del año 750 a.C. En aquella época, las 12 tribus de Israel, descendientes de los hijos de Jacob, vivían en Judea siguiendo las leyes del Torá, el libro sagrado judío de leyes escrito supuestamente por Moisés. Según el Levítico, una de las secciones de este texto, cada 7 años debían los judíos dar descanso a la tierra, no labrando los campos, liberar a los esclavos y perdonar las deudas. Pero cada 49 años, que eran 7 ciclos de 7, el año 50 era muy especial. Además de las leyes anteriores, las tribus debían recuperar las propiedades vendidas. Por mandato divino, las tierras debían volver en manos de la tribu original, aunque podían ser vendidas para ser explotadas durante 50 años. Este año 50 era un periodo de celebración conocido como el Año Santo, anunciado con el sonido de Yobel, un cuerno de carnero, usado de modo de trompeta. Sin embargo, estas tradiciones dejaron de practicarse tras la conquista siria de Judea y la destrucción del Templo de Salomón en el año 586 a.C., que provocó la desaparición de 10 de las 12 tribus. El Pentateuco, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, conserva estas leyes, ya que el cristianismo nació como una rama del judaísmo. A finales del siglo IV, San Jerónimo, uno de los padres de la Iglesia, tradujo la Biblia al latín, ya que hasta ese tiempo solo estaba escrita en griego y hebreo, adaptando el término Yobel, el cuerno que hemos mencionado antes, como jubilaeus, o sea, jubileo, derivado de jubilion, que significa gozo y alegría. De ahí nuestra palabra júbilo. ¿Pero practicaron los cristianos estas leyes mosaicas? No. Aunque estaban en la Biblia, estas costumbres se perdieron más de 600 años antes del nacimiento de Cristo, hasta que en el siglo XIV, en el año 1300, empezó a florecer el Renacimiento. Esta época se caracteriza por una explosión cultural y fascinación por el mundo antiguo. Roma, con sus restos clásicos y las primeras basílicas cristianas, se habían convertido en un destino popular para los peregrinos cristianos europeos buscando algún tipo de beneficio divino. Ese año el Papa Bonifacio VIII, un hombre muy avispado, observando el cambio de siglo y la creciente afluencia de peregrinos, se le encendió la bombilla. Recuperar la tradición del jubileo, proclamando el 1300 como Año Santo, convirtiendo la peregrinación a Roma en un gran acontecimiento cristiano. Este jubileo cristiano usó la vieja costumbre de dejar descansar la tierra durante todo el año y añadió nuevas como ofrecer a los peregrinos la oportunidad de expiar sus pecados. ¿Funcionó? Vaya si funcionó, lo petó. Toda Europa cristiana encontró la excusa perfecta para abandonar sus labores y viajar a Roma. La afluencia de peregrinos fue tan grande que no tenía precedentes desde que Constantino legalizó el cristianismo en el año 313 después de Cristo. De hecho, en el jubileo del año 1450 había tantos visitantes en Roma que originó un tremendo embotellamiento para acceder a la Basílica de San Pedro, que alcanzaba el puente de San Angelo.
Tanta era la concentración de peregrinos en este puente que la balaustrada o barandilla del puente cedió, cayendo multitud de peregrinos al río, muriendo 200 de ellos. ¿Pero con qué frecuencia se celebra el jubileo? Inicialmente se estableció que el jubileo se celebraría cada 100 años, pero esta periodicidad se ajustó varias veces, lógicamente, ya que el jubileo era demasiado jugoso para no ser explotado más por los papas, aunque siempre debías tener una excusa perfecta para cambiar la duración y, de paso, celebrar tu propio jubileo. En 1350, Clemente VI lo celebró 50 años después del primero, aplicando su frecuencia en 50 años, que era el número original que marcaba la Biblia. Buena excusa. Pero nunca llegó a cumplirse, porque 40 años después, en 1389, Urbano VI celebró otro ajustándolo a 33 años, coincidiendo con la edad de Cristo al morir. En 1475, Pablo II proclamó su jubileo 25 años después del anterior, con el intervalo ordinario actual, cada 25 años. ¿Cuál fue la excusa esta vez? No sé, que 25 es mitad de 50. Además, se introdujeron los jubileos extraordinarios para conmemorar eventos importantes. Algunos ejemplos son: en 1390 para intentar cerrar el cisma de Occidente, en 1425 para celebrar por fin el definitivo cierre del cisma. En 1933 y 1983, jubileos de la Redención, conmemorando la resurrección de Cristo. En el 2015 y 2016, jubileos de la Misericordia, proclamado por el Papa Francisco. Existen también los jubileos in perpetuum, celebrados en lugares de peregrinación fuera de Roma. Los más famosos son Jerusalén o Santiago de Compostela. De hecho, hay 7 zonas en todo el mundo, de las cuales 5 son españolas, más Roma y Jerusalén. ¿Y cuál es el ritual del jubileo? El jubileo empieza el 25 de diciembre, en vísperas de Navidad, cuando el Papa abre la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. La Puerta Santa es un portal especial que solo se abre en los años santos. Es la que, si miras de frente, la entrada, la que está más a la derecha. Con un martillo el Papa da 3 golpes, pronunciando Aperiti minis portas Justinia... y no me acuerdo más. Es básicamente abrirme las puertas de la justicia, entrando en ellas confesaré al Señor. Dar los golpes con un martillo expresa el simbolismo del esfuerzo que supone el camino cristiano, pero una vez superado encuentras la recompensa del amor y la misericordia del Dios. Y un buen vino. Tras lavar la puerta con agua bendita mientras el Papa está arrodillado, este cruza el umbral acompañado por el canto de la congregación, entonando el himno Te Deum, uno de los primeros himnos cristianos para dar gracias al Señor. Luego se abren las puertas santas de las otras 3 basílicas mayores, San Pablo Extramuros, Santa María la Mayor y San Juan de Letrán, siguiendo el mismo rito, pero oficializado por obispos. Durante el jubileo los peregrinos deben peregrinar a Roma para rezar en las basílicas designadas y así obtener el perdón de sus pecados, aunque inicialmente eran las 7 basílicas más antiguas, las 4 mayores más las 3 menores, que son San Lorenzo Extramuros, Santa Cruz de Jerusalén y San Sebastián de Roma. Desde 1950 se limitan a las 4 mayores. Para entender la importancia de las 7 basílicas de Roma, tenemos este dibujo de 1575 que nos la muestra en su estado medieval. Vemos también cómo peregrinos rezando representados con su típico sombrero y bastón y visitando en procesión las principales iglesias. Las 4 mayores vienen con los santos a los que están dedicadas, como San Pedro, San Pablo, Santa María y San Lorenzo. Hay que entender también que estos viajeros, aparte de su devoción, les impulsaba la curiosidad de conocer Roma y toda la historia que representa. Podemos ver algunas ruinas importantes, como la pirámide de Cayo Cesio, el anfiteatro castrense y al fondo, tanto el mausoleo de Cecilia como la villa de Magencio. Recordemos que aunque este dibujo se realizó hace más de 400 años y nos parece algo muy lejano, ya habían pasado más de 1000 años desde la caída del Imperio Romano. Si te fijas a fecha de diciembre de 2024, Roma se ha llenado de andamios alrededor de los principales monumentos con la intención de limpiarlos y repararlos para prepararlos para el jubileo.
Y es que esto es tradición. Esta festividad ha dado forma a las ciudades del Renacimiento, sirviendo como una excusa perfecta para que los papas invirtieran en embellecer y mejorar Roma. De hecho, buena parte de la organización urbanística de Roma del Renacimiento estaba centrada en mejorar la comunicación entre basílicas para facilitar su visita a los peregrinos. Claro ejemplo de esto es el Tridente. El Tridente son tres vías principales que nacen en la Puerta de Popolo, actual Plaza de Popolo, y que era la entrada principal a Roma por el norte, la antigua Vía Flaminia romana, y que comunicaban las tres de las cuatro basílicas mayores. Vía Ripetta, hacia el puente de San Angelo y San Pedro. Vía de la Lata, que era parte de la Vía Flaminia y que hoy se llama Vía del Corso, que atraviesa la Plaza de Venecia y que llegaba hasta San Juan de Letrán. Y la tercera, Vía del Babuino, que atraviesa la Plaza de España para llegar a Santa María la Mayor. Estas calles fueron adornadas con palacios, plazas y monumentos, aprovechando restos romanos como obeliscos o imponentes columnas, que transformaron la ciudad en una obra maestra urbanística, convirtiéndola desde la antigüedad en probablemente la ciudad más visitada de la historia. También tenemos las vías romeas, vías medievales que seguramente aprovechando las vías antiguas romanas que ayudaban a la movilidad en la Europa medieval y que adecuaron para facilitar a los peregrinos su viaje a Roma desde Europa. ¿Y qué tiene de especial el jubileo del 2025? El último jubileo fue proclamado por Juan Pablo II en el año 2000 y este en 2025 le toca al Papa Francisco. Y aunque en el 2000 ya existía Internet, este del 2025 será el primer jubileo ordinario de la historia bajo la atenta mirada de las redes sociales. En un siglo XXI donde la Iglesia va perdiendo relevancia en pos de nuevas convicciones pseudo-religiosas modernas, llamadas ideologías. Aunque cada vez hay menos peregrinos religiosos tradicionales, existe otro tipo de peregrino moderno, el turista. Si visitas Roma puede que no sientas una conexión especial, espiritual con Dios, pero aún así puedes tener una experiencia trascendente a través de la historia. En Guías de Roma podemos ayudarte a lograrlo mediante este canal, por lo que te recomendamos suscribirte. Si necesitas información más detallada, visita guiasderoma.com, donde encontrarás guías gratuitas y de pago para recopilar toda la información necesaria para preparar tu viaje a Roma, o incluso para conocerla desde la comodidad de tu hogar. De cualquier modo, el Jubileo 2025 representa una oportunidad única para que la Iglesia renueve la fe cristiana cada vez más escasa, aprovechando el turismo y las redes sociales a través de su evento más icónico, el Año Santo. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que este jubileo conseguirá despertar de nuevo la fe católica entre los jóvenes? ¿O sin embargo pasará sin pena ni gloria? Os leo en los comentarios. Y hasta aquí el episodio de hoy. Dar un like si os ha gustado. Muchas gracias por ver este vídeo y que los dioses os sean propicios.